En su lugar, mis hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Qué bueno, qué bueno. Vio a su hermano de la derecha, el de la izquierda. Salúdelo. Quien se encuentra atrás, quien se encuentra adelante. No podemos salirnos de nuestras bancas, pero salude a quienes están cerca, por favor. Ponga su mejor cara, mis hermanos. Yo siempre les digo, el problema no es nuestra cara, es la cara que ponemos. ¿Sí? Y no pensamos a veces si será la última cara que vean de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Quise que se saludaran para que tuvieran una sonrisa en el rostro después de la depresión de saber que quiénes son los pastores que... ¿verdad? Sí, porque los veo a todos y decía, cuando dijeron los pastores, todos así como que, nada más faltó que dijeran, ah. No, gracias a Dios, mis hermanos. Sentimos el cariño, el aprecio que tienen por nosotros, por la pastora Miriam, por su servidor, obviamente mi pastora Abby, que tiene tiempo aquí ya con la congregación. Todos sentimos el aprecio, entonces les agradecemos mucho el que puedan recibirnos con ese cariño, que puedan expresarnos sus muestras de agradecimiento y oramos para que el Señor siga ayudándonos en este camino. Los pastores, por lo regular, somos compañeros de ustedes en el camino. Estamos aquí un tiempo y luego tenemos que irnos a algún otro lado, en el caso de la iglesia metodista, pero compartimos este tiempo, caminamos con ustedes juntos. Caminamos un tiempo que el Señor nos permite estar aquí y después seguimos nuestro caminar en algunas otras congregaciones y cada una de ellas va enriqueciendo nuestra vida en lo espiritual y en lo social. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a entrar en materia después de mis quejas y todo lo que les acabo de decir, vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos la predicación se titula ¿Quién sostiene a quienes sostienen a los demás? Fíjense que hay un libro, El precio del liderazgo, del sacerdote y profesor Henry Nouwen. Él cuenta en su libro que durante años, siendo profesor universitario y conferencista a nivel internacional, él decidió vivir en una comunidad y ahí en esa comunidad estaba rodeado de personas que tenían de alguna discapacidad intelectual y él encontró algo que lo transformó profundamente. Dice que un día se enfermó y fue precisamente esas personas, aquellos a quien él pensaba que él debía de cuidar, las que lo cuidaron. Le llevaron la comida, preguntaban por él, oraban por su recuperación. Y Nouwen escribió en uno de sus libros, en este libro, que él estaba comprendiendo entonces que en el reino de Dios, nadie es solamente quien da, sino quienes reciben también. Y todos necesitamos ser sostenidos los unos por los otros. Esa experiencia rompe una idea muy común entre nosotros, mis hermanos. Creemos que el discípulo fuerte es el que nunca necesita ayuda. Pero lo que leímos el día de hoy, Jesús no estaba formando discípulos así. En todo lo largo del capítulo 10 de Mateo encontramos algo sorprendente. Antes de hablar de grandes milagros o de grandes victorias, Jesús habla de la vulnerabilidad que tienen aquellos que son enviados. Porque la misión comienza reconociendo que todos dependemos de Dios, pero todos dependemos los unos de los otros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, guíanos en la exposición de tu palabra, no solamente a tu siervo, Señor, que expresará, Señor, lo que tú has puesto en su corazón a través de tu Espíritu Santo, sino que cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en la meditación, en la reflexión que cada uno tengamos de lo que escuchemos a través de mis palabras. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de tu ley. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.
Tengamos por ahí abiertas nuestras Biblias en la cita del día de hoy, que fue en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y por ahí leímos versículos 40 y 42. Fíjense que antes de llegar al versículo 40 hay que observar algo. Que este capítulo 10 de Mateo es uno de los 5 grandes discursos de Jesús. No es un discurso sobre cómo puede multiplicarse la iglesia, sino es un discurso sobre cómo se tiene que vivir la misión de la iglesia. Y entonces llama la atención que Jesús deliberadamente hace vulnerables a sus discípulos. Les dice que no tienen que llevar dinero, que no deben de asegurar su viaje y que no deben de depender de sus propios recursos. ¿Por qué? Porque quiere enseñarles que la misión depende de Dios solamente. La palabra griega que encontramos aquí, que se traduce como recibir, de chomai o de homai, aparece varias veces en este pasaje y tiene un sentido mucho más amplio que solamente abrir la puerta. En el mundo judío del primer siglo, recibir a alguien implicaba ofrecer alojamiento, alimento, protección y reconocerlo como parte de. Esto ya lo hemos estudiado en el estudio, valga la redundancia, de los jueves del estudio bíblico. Todo el tiempo que permaneciera ahí tendría que ser como parte de la familia a quien se recibiera. Y no era un acto de cortesía, era una declaración de pertenencia. Es parte de una comunión entre ellos. Y que entonces cuando Jesús les dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, está diciendo que el discípulo representa al mismo Cristo. Pero también está diciendo algo importante sobre el discipulado. El discípulo, el que sirve, necesita ser bien recibido. Y eso rompe con muchas imágenes falsas de lo que es el ministerio. A veces imaginamos que el que está sirviendo nunca se cansa, que el pastor nunca duda, que el maestro de escuela dominical o el de escuela cristiana de vacaciones no necesita que le estén animando. En el hogar que los padres siempre van a ser fuertes, en el servicio, que a lo mejor aquellos que son maestros, médicos, ingenieros, arquitectos, por ser inteligentes, por esa inteligencia que Dios les ha dado, siempre van a saber qué hacer. O que aquel que trabaja voluntariamente nunca se va a desanimar. Pero Jesús nos conocía y nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Por eso antes de exigirles resultados, les asegura que habrá personas que siempre estarán para sostenerlos. Quizás haya hermanos en nuestra iglesia que lleven años sirviendo. Nunca faltan, llegan temprano, siempre están disponibles. Y nosotros a veces pensamos que no necesitan ellos nada, porque son los fuertes de la congregación, porque son los baluartes de nuestra iglesia. Y a lo mejor nunca nos hemos acercado a ellos porque pensamos que como son fuertes no necesitan nada y no les hemos preguntado, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? El evangelio que leímos el día de hoy nos enseña que el preguntarle al otro cómo se encuentra también es parte del discipulado. Muchas veces pensamos que el ministerio pertenece solamente a aquellos que se paran frente al púlpito, frente a un atril y comienzan a dar un estudio, una clase o una predicación, pero Jesús piensa distinto. Versículo 41 y 42 de este evangelio de Mateo, del capítulo 10, que es donde nos encontramos. Él dice, observemos cómo es la progresión en estos versículos. Él dice, primero habla, dice en el versículo 41, el que recibe aún ¿qué? Por cuanto es profeta, dice, recompensa de profeta recibirá. Y después habla, después del profeta dice, y el que recibe aún, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y termina diciendo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos. ¿Saben cuál es el detalle más interesante? Que el énfasis no está
en el prestigio, en el que sí es profeta, en el que sí es justo, en el que sí es pequeño, sino en el amor en el que se recibe. Sea profeta, sea justo, sea pequeño, usted tiene que recibirlo con amor. Incluso cuando menciona no que se le den tesoros, no que se le den reconocimientos, no que se le dé mínimo un vaso de agua. Para nosotros a lo mejor parecería insignificante, pero para aquellos tiempos, en la Palestina de aquellos tiempos, bajo el calor intenso, un vaso de agua, ¿qué creen que significaría? Cuando usted llega acalorado a una casa o a su casa y pide un vaso de agua, ¿cómo le sabe ese vaso de agua? ¿Cómo? Sabroso, ¿qué más? Refrescante, delicioso, ¿sí? Así todos debemos de sentirnos cuando somos recibidos. Jesús está diciendo, no hay gestos pequeños cuando hacemos algo para el reino de Dios. ¿Sí? A lo mejor hay personas que nos paramos en el púlpito para predicar, para compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero también hay quienes con mucho amor nos preparan un café. Hay quienes sin estar parándose aquí al frente, limpian el templo. Hay quienes con mucha disposición acomodan sillas. Hay quienes visitan a los enfermos. Hay quienes cuidan a los niños para que otros puedan tranquilamente estar pendientes en el culto o estén disponibles en el culto. Hay quienes oran todos los días sin que nadie lo vea y que no necesitan estar subiendo a las redes sociales que están orando. Todo esto sostiene la misión. La iglesia necesita dejar de pensar en aquellos ministerios importantes. O que digamos aquellos ministerios, aquellos son secundarios, son de un segundo grado. No existen divisiones. Lo que nos está diciendo Jesús es no existe ministerios importantes y otros menos importantes, o primarios o secundarios, no existen. Solamente existen diferentes servicios para servir al mismo Señor. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y usted sirve con eso que el Espíritu Santo le ha dado. Leímos Génesis capítulo 22. ¿Por qué aparecerá Génesis en las lecturas del leccionario del día de hoy junto con Mateo? A primera vista aparecerían textos muy diferentes, pero ambos hablan de una misma verdad. Abraham llega al monte convencido de que Dios proveerá, y cuando parece que todo está perdido, aparece ahí el carnero. Y dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Muchas veces pensamos que Dios provee solamente cuestiones económicas, que la provisión o que la bendición que llega a todos los que servimos solamente se da a través de dinero. Pero la Biblia, en ella, Dios nos provee también personas. Aarón fue proveído para que ayudara a Moisés. Ruth para ayudar a Noemí. Bernabé para ayudar a Pablo. Proveyó también iglesias que sostuvieran económicamente a Pablo, o que lo sostuvieran y lo acompañaran en su ministerio. Dios sigue proveyendo hermanos que fortalecen el ministerio de aquellos que sirven, de aquel que se pone al frente y que dice voy a dirigir la escuela dominical, la escuela cristiana de vacaciones, el campamento, y que todo aquel que es presidente siempre tiene detrás de él hermanos o hermanas que le ayudan y que le sostienen para que siga adelante. Si no lo has pensado, quizás
Tú puedes ser la provisión de alguien que necesita algo en esta semana, o para el próximo domingo, o lo que hemos escuchado dentro de los avisos para el campamento, para la escuela cristiana de vacaciones, y así para cada una de las actividades que tenemos en la iglesia. A lo mejor tú eres aquel o aquella que serás la provisión de alguien, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos podemos estar disponibles. La otra lectura que llevamos el día de hoy se encuentra en Romanos, en el capítulo 6. Y este capítulo 6 de Romanos nos habla del servicio. Pablo utiliza una palabra importante, paristemi, que quiere decir presentar. Pablo dice, no, dice presentaos o presentar. No dice destruir, no dice consumir, no dice desgastar. Dice presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Existe una gran diferencia entre sacrificio y desgaste. Jesús entregó su vida, pero también descansaba, dormía, oraba, se retiraba, aceptaba que otros le sirviesen, permitió que mujeres sostuvieran económicamente su ministerio, aceptó la hospitalidad en Betania, permitió que Simón de Cirene le ayudara a cargar la cruz, hasta Jesús aceptó ayuda. Todos aquellos que de alguna manera lideramos o estamos al frente de algún trabajo, servicio, ministerio, debemos aceptar la ayuda de los demás. Pero también una iglesia madura entiende que hay que cuidar a aquellos que ponen sus manos en el arado. Este domingo recordamos el Día del Pastor o el Día del Ministerio Cristiano. Y es una hermosa ocasión para agradecer por quienes sirven, pero el mensaje va mucho más allá de solamente pensar en los pastores. Pensamos en todos aquellos que sostienen una vida en la congregación, quienes están enseñando cada domingo o cada estudio, quienes visitan a los enfermos, quienes preparan los cultos, quienes ensayan la música, quienes administran, quienes cuidan el edificio, quienes acompañan a los niños, a los jóvenes, quienes sirven en silencio desde hace años. Y ellos no necesitan un reconocimiento solamente una vez al año. Necesitan una iglesia que los ayude, que los sustente, que los soporte, que camine con ellos durante todo el año. Tal vez el mejor regalo para un pastor no sea un obsequio, sea una congregación de hermanos que decidan compartir una carga que hay que llevar durante todo un tiempo. Necesitan nuevos servidores que respondan al llamado, que alguien diga, hermano, no te preocupes, el día de hoy yo me encargo, porque el ministerio nunca fue diseñado para llevarse en soledad. Encontraba yo por ahí en internet una frase africana que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. El Evangelio diría algo todavía un poco más profundo. Si quieres vivir el reino, aprende tanto a servir como a dejarte servir. Mateo capítulo 10 termina recordándonos que un simple vaso de agua ofrecido en el nombre de Cristo nunca va a pasar desapercibido delante de Dios. Quizás no todos nos paremos en el púlpito para predicar, quizás no todos demos clase o estudio bíblico, clase de escuela dominical, estudio bíblico, pero sí todos podemos sostener a aquellos que lo hacen. Cuando sostenemos a uno de los enviados de Cristo, estamos sirviendo al mismo Cristo. Y esa es una de las grandes bellezas del Evangelio. En la comunidad cristiana, nadie debería de cargar solo con el peso de una misión. Los enviados necesitan quien los reciba y quienes reciben participan tan plenamente de la obra de Dios como quienes fueron enviados. Y así se hace visible el cuerpo de Cristo. Un pueblo, una iglesia donde cada miembro cuida del otro, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido recibidos y vivimos de la gracia del mismo Señor que nos ha reunido aquí a cada uno de nosotros. Que sea el Señor quien nos sostenga y nos dirija en todos nuestros trabajos y en el apoyo que podemos dar a los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar.
Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a formar parte de la vida de la iglesia, donde nadie camina solo y donde todos somos llamados a servir y a cuidar los unos de los otros. Hoy ponemos en tus manos a quienes sostienen la vida de los demás, a nuestras pastoras, a nuestros maestros de escuela dominical, a los directores, a los presidentes de cada organizaciones, a los líderes, a quienes sirven, a los papás y a las mamás de familia que se esfuerzan por estar aquí, a los maestros, a los médicos, a los ingenieros, a los arquitectos, a cada profesionista, a cada trabajador, hombre o mujer, a todos los voluntarios, a todos los que sirven con fidelidad, Padre. Renueva sus fuerzas, fortalece su fe y llénalos de paz, Señor, para que cuando llegue el cansancio, ahí estemos todos y cada uno de nosotros para sostenerlos y decirle: hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Haz de esta amada congregación tuya, Señor, una congregación sensible y agradecida, dispuesta no solo a servir y a recibir el fruto de ese servicio de parte de los otros, sino que seamos también una congregación que acompaña, que anima y que comparte todas sus cargas, para que juntos, todos y cada uno de nosotros, liderando en donde tú nos has puesto a servir, Señor, nos sintamos acompañados y demos juntos testimonio de ese amor tan grande que has puesto en nuestro corazón. Que en todo lo que hagamos, Señor, que en todo lo que nos acompañemos, en todo lo que te sirvamos, siempre nuestras últimas palabras, al recibir una palabra de reconocimiento, sea que a nuestro Dios sea la gloria ahora y siempre. Y que nuestra vida refleje, Señor, ese cuidado, ese amor y esa compasión que tenemos todos y cada uno de nosotros entre nosotros mismos, por la gracia que tú has manifestado en nuestras vidas. Oramos en el amor, en el nombre de aquel que nos ha amado, de aquel que nos ha escogido, de aquel que nos ha juntado aquí, de aquel que nos une y que es la cabeza de todos y cada uno de nosotros. En ese precioso nombre, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, oramos en esta mañana. Amén. Amén. Dios siga bendiciendo su iglesia, mis hermanos.